Buenos días a todos. Les agradecemos mucho su asistencia y su puntualidad y tomándole unos minutitos a la doctora Diana, que amablemente nos va a dar la ponencia el día de hoy. Quiero felicitar extensivamente el día de hoy a la doctora Ámbar Elena Chavarria Méndez. Ella, es una alumna que se conecta cada semana y la verdad es que quiero hacer esta felicitación muy extensiva porque se dirigió a mí personalmente, eh, porque ella, pues desde que iniciamos estas sesiones, ella ha estado constantemente capacitándose y nos da una felicitación tanto al equipo de nosotros, que pues lo conformamos varios, desde Joshua, la licenciada Evelyn, la licenciada Angie, que quienes hacen posible todo esto, sobre todo la doctora Marta Silvia Martínez Luna, nuestra directora de la Facultad de Medicina y Cirugía, quien nos da todas las facilidades para hacer esta transmisión y poder llevarles hasta su casa, hasta donde están, porque incluso la doctora Ámbar no es de aquí, estas clases, ¿no? Que son con la finalidad de una capacitación en educación médica continua. Ella acaba de ser admitida para su residencia médica. Ella, pues, pasó en el examen o calificó para médico internista. Y quisiera, bueno, voy a desactivar su micrófono porque me gustaría mucho que ella nos diera algunas palabras. Voy a ver si podemos desactivar su micrófono. Ay, solicitar. Ay, no puedo. No. A ver. ¿Se escucha? Ah, ya. Sí, sí, doctora. Podrás darnos algunas palabras y yo pues sobre todo para felicitarte y que todos los estudiantes, porque aquí se conectan muchos estudiantes, también te puedan escuchar, ¿no? Porque a veces decimos, pues es que no, o sea, a lo mejor no le prestan la suficiente, pues, valor a esto que estamos haciendo y me gustaría que te escuchara. Ok, muchas gracias. Primero que nada, gracias por aceptarme, aunque no soy de la UATFO, de la UJAR, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Primos al fin y al cabo, porque tenemos como representante de nuestro nombre de la universidad al Benemérito de las Américas. Yo me uní por una amiga que es egresada, y estábamos estudiando juntos en finales del 2023. Por cuestiones de la vida no pude presentar saliendo de mi servicio social. Y me dijo, mira que los jueves hay capacitaciones médicas continuas que da mi universidad, no sé si te interesas. Y yo dije, sí, me interesa. Y comenzamos mi travesía, vi, me gustó, me encantó. Hice de mi rutina todos los jueves, voy a dedicarme a darle esa debida atención, a sentarme, escuchar la clase, tomar apuntes. Y pues primero pues estábamos así y nos daban la constancia, no más persistencia. Ya después el examen es algo bueno, es una retroalimentación. Y entonces estaba desanimada y no quería presentar nada, pero las clases pues me motivaron también. Y dije, pues sí, sí puedes, es cuestión de disciplina. Y pues me dediqué al estudio, y parte de mi estudio también era reservar este día, y estoy muy agradecida por todos los ponentes, por todos los especialistas que nos dan estas clases actualizadas, que también se basan en guía de práctica clínica. Y no les miento, 6 temas que vimos en todo el transcurso, que lo dieron muy buenos ponentes, vinieron en mi examen. 6 temas, chicos, o sea, 6 temas pueden ser 3 preguntas en un punto, y un punto define si estás dentro de lo que quieres o no. Y estoy muy agradecida que las escuelas de medicina puedan tener esta consideración para los médicos, porque sí es esencial y elemental una capacitación médica continua, porque así ofrecemos una calidad, calidez y profesionalismo, no solo en las consultas, no solo en nuestra labor, sino también en nuestra formación. Y realmente estoy muy agradecida por que puedan brindar este servicio gratuito para todos los que están interesados. Y aquellos que están en formación, aprovechenlas, de verdad. Esta es una de las ventajas que nos pudo dejar un año terrible del 2020, poder tener la facilidad de instruir a los demás
Y estoy muy agradecida porque personas que tienen esta facultad, tienen esta formación, puedan darnos de su conocimiento de una manera totalmente accesible y hay que aprovecharlos. Y todos podemos hacerlo, es cuestión de disciplina y no se desanimen, sigan adelante, aunque piensen, ¿y esta clase cuándo la voy a...? Créanme que la van a recordar, de verdad. Que si alguna vez la vieron, la vuelven a ver, va a ser más fácil. Y pues solo les doy muchos ánimos y todo en esta vida se puede. Y muchas gracias, doctora Nancy. Gracias, doctora Ámbar, y pues gracias por tus palabras. Y bueno, ya no le quitamos más tiempo a la doctora Diana, que nos está esperando desde mucho antes de las 10 de la mañana. Y bueno, les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Diana Ramírez Vázquez. Ella es alergóloga e inmunóloga pediatra. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una especialidad en pediatría y una subespecialidad en alergología e inmunología por el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Ella es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Está avalada por el Consejo Nacional de Clínica y tiene una certificación IOSH en espirometría. Ella es miembro de la mesa directiva del Colegio de Oaxaca, de la cual la verdad es que veo que ha trabajado arduamente, soy testigo de esto, la verdad es un gran equipo y bueno, también hace medicina particular en las Rosas de la ciudad de Oaxaca y pues le cedo a nosotros y que lo hacen desinteresadamente, doctora. Les cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación y para mí es un gusto estar aquí conectada con ustedes para hablar sobre un tema pues, bastante importante, relevante y muy frecuente en la consulta de médico general, de pediatras, de internistas, ¿no? Vamos a estar hablando sobre el enfoque práctico para la evaluación y el manejo de la urticaria. Vamos a enfocarnos tanto a niños como a los adultos, ¿de acuerdo? Bueno, primero, declaro no tener ningún conflicto de intereses durante la presentación y a lo largo de la charla vamos a estar hablando sobre la definición, algunos conceptos generales, fisiopatología, epidemiología, la clasificación, cuál es el abordaje diagnóstico que corresponde desde primer nivel hasta segundo nivel y el tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, primero como definición sabemos que la urticaria es una afección caracterizada por el desarrollo de ronchas. Las ronchas, pues va a ser la lesión elemental en esta enfermedad. Puede estar asociada a angioedema o a ambos incluso. Aproximadamente el 40% de estos pacientes se va a presentar como urticaria, es decir, ronchas, más el angioedema. Este angioedema puede presentarse principalmente a nivel facial, pero también puede aparecer a nivel de manos, a nivel de pies o incluso en genitales. El 50% de los pacientes se va a manifestar como solo y exclusivamente ronchas. Y el 10%, que aunque es un porcentaje bastante bajo, pero también hay que estar preparados para identificarlos, se puede presentar solo como angioedema. En el caso de la roncha, que es la lesión elemental en esta enfermedad, pues es una lesión elevada sobre la piel que va a tener un tamaño y una forma variable. Puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo y la principal característica es que va a tener un eritema reflejo. Lo que va a dar esta roncha principalmente es prurito. A diferencia de otras enfermedades o de otros diagnósticos diferenciales, siempre les va a dar comezón a estos pacientes. Un pequeño porcentaje puede presentar ardor. Esta roncha no deja marca y normalmente tiene una duración de menos de 24 horas en la cual pues ya esa lesión en donde inicia desaparece. Pero bien sabemos que en este tipo de pacientes comienza, no sé, en los brazos, después se va a las piernas, desaparecen las piernas y aparece en el tórax o en el abdomen. Esa es la característica principal. Realmente no va a dejar ninguna marca ni ninguna mancha residual. El angioedema es un edema de la dermis inferior, del tejido subcutáneo o de las membranas mucosas. Realmente cuando aparece angioedema, pues es mucho más aparatoso para
para el papá que lleva a su niño o para cualquier familiar, de repente ver que tienen este angioedema a nivel de labios o de párpados, pues lo primero que se les viene a la mente es, ay, va a tener, se le va a cerrar la garganta, va a dejar de respirar. Si bien puede suceder esto, sobre todo en casos de anafilaxia, el angioedema laringio es poco frecuente como única presentación de urticaria o de angioedema. Esta lesión, el angioedema, a diferencia de la roncha, principalmente te va a dar hormigueo, ardor o dolor. Esto es debido a la estimulación de las terminaciones nerviosas. A diferencia de las ronchas, este angioedema va a tardar más tiempo en resolverse, puede tardar hasta 72 horas en que se quite por completo. La presentación de la urticaria va a tener diversas manifestaciones. Aquí en esta diapositiva podemos observar diferentes tipos de urticaria, pero en todas al final de cuentas va a haber o angioedema o la roncha, en diferente tamaño, en diferente presentación o en diferente forma. En la A tenemos una urticaria aguda, que es una de las más frecuentes que vamos a observar, por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, sobre todo en esta temporada que comenzamos con infecciones respiratorias de manera muy recurrentes. Sabemos que las infecciones van a ser un factor detonante principal en el caso de los niños, sobre todo en lactantes o en preescolares. En la figura número B tenemos a una paciente con urticaria crónica espontánea, en la cual no se logra asociar un desencadenante muy específico. En la imagen C, un paciente con angioedema. Puede haber también urticaria por frío, por presión, la urticaria solar, el dermografismo, como vemos en la figura en la figura H. El dermografismo es la principal causa de urticaria crónica, sobre todo en los pacientes adultos. También existe urticaria desencadenada por plantas, por tocar algunos pastos, la urticaria coagénica y el angioedema vibratorio. Dentro de la epidemiología, la urticaria aguda nos va a afectar, de todos los que estamos escuchando la plática, aproximadamente al 20% de nosotros, o ya nos dio o nos va a aparecer en algún momento de la vida. Es mucho más frecuente la urticaria aguda en la población pediátrica comparada con los adultos. Y en el caso de la urticaria crónica, va a afectar al 1% de la población. Y la verdad es que este porcentaje, pues, no es nada despreciable. Y sobre todo en los adultos, la verdad es que los casos de urticaria crónica son mucho más frecuentes, son a veces difíciles de tratar y sobre todo difíciles de que el paciente entienda que es una enfermedad en la cual, pues, va a tener que estar tomando durante largo tiempo, sobre todo los antihistamínicos, que son los de primera elección. Es mucho más frecuente en las mujeres. Esto tiene que ver, como en muchas enfermedades, por ejemplo, de tipo de autoinmunidad, en la cual hay un involucro de autoanticuerpos. La relación de mujeres-hombres es de 2 a 1. Normalmente, el pico de la urticaria crónica va a aparecer en la tercera a la quinta década de la vida, que todos los pacientes pues, van a llegar con nosotros a nuestro consultorio desde médico general, pediatra, internista o incluso alergólogos. ¿Por qué? Porque quiere saber qué le causó sus ronchas, cuál es la causa de la urticaria. Sin embargo, aproximadamente del 50 al 70% de los casos, es un porcentaje muy alto, van a ser urticarias espontáneas, en el caso de las urticarias crónicas. Y esto es a veces difícil de explicarle al paciente porque no existe solamente un solo detonante que le esté causando esto, ¿no? Lo que principalmente piensan, comí algo, ¿no? Los mariscos, el camarón, el chocolate y demás, pero la verdad es que la causa de alergia alimentaria como causa urticaria crónica es bastante baja. Vamos a ver cuáles son las otras causas. La prevalencia a nivel mundial va a variar dependiendo del país. En el caso de México tenemos una prevalencia estimada del 3.4%, a diferencia de algunos países de Europa en los cuales la prevalencia es bastante baja. Comparado con China, hay algunos sectores de China en los cuales la prevalencia es alta, del 4.2%. Esto tiene que ver muchas veces con los hábitos de alimentación, infecciones parasitarias y demás. Fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, la verdad es que es bastante amplio, tardaríamos horas hablando sobre esta. Solamente quiero mencionar que pueden haber factores intrínsecos, es decir, que el propio paciente va a estar produciendo un problema de autoinmunidad. Esto es lo
que principalmente va a explicar una gran cantidad de casos, sobre todo de la urticaria crónica espontánea, en la cual por algún motivo, en algunas ocasiones no se sabe por cuál, el paciente va a producir autoanticuerpos contra la IgE que van a estimular al mastocito. Este mastocito, el problema es que el mastocito tiene diferentes receptores que al momento de unirse estos autoanticuerpos, lo que se produce es la degranulación de esta célula. Esta degranulación lo que va a provocar es la liberación, obviamente, de mediadores. El principal va a ser la histamina, sin embargo, no va a ser el único. Al momento de la liberación de estos mediadores, lo que se va a provocar pues es cambios a nivel de los vasos sanguíneos, ocasionándose una vasodilatación, una estimulación de las terminaciones nerviosas. Sabemos que sobre todo, por ejemplo, la interleucina 31 va a participar en la activación de algunas vías del prurito. Hay factores extrínsecos, sí, como por ejemplo alérgenos alimentarios, algunos medicamentos, el estrés es muy importante, sobre todo en los casos de urticaria crónica en adultos, los procesos infecciosos en el caso de los niños, o también hay factores extrínsecos bien identificados en cada uno de los pacientes, en el caso de ciertas urticarias. Por ejemplo, por el sol, por el frío, urticaria por el calor, urticaria por el agua o por la presión. Todos estos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, el objetivo principal es que este mastocito se active y se degranule. Aquí, como mencionaba, observamos en esta imagen una gran cantidad de receptores que tiene el mastocito. Esta es la célula orquestadora de la urticaria, sin embargo, vamos a ver más adelante que van a haber otras que van a tener una importante participación. En el caso de los receptores del mastocito, van a ser receptores tanto de activación como de inhibición. Precisamente hay muchos, sobre todo anticuerpos monoclonales que se están desarrollando y se van a desarrollar para actuar sobre este tipo de receptores, para cierto tipo de pacientes, sobre todo que son refractarios a tratamientos de primera o de segunda línea. Dentro del mastocito, una vez que está ya activado, estos gránulos van a contener mediadores preformados. Ya mencionamos que la principal es la histamina, pero también va a haber heparina, triptasa, quimasa, carboxipeptidasas, algunos factores angiogénicos, citocinas proinflamatorias, quimiosinas y mediadores lipídicos. Cada una de estas sustancias lo que va a hacer es activar otras células del sistema inmunológico como macrófagos, monocitos, plaquetas, neutrófilos, basófilos, linfocitos Th1, Th2, que van precisamente a liberar a su vez otro tipo de sustancias, por lo cual, digamos, algunos pacientes van a responder bien antihistamínicos, pero un pequeño porcentaje no lo van a hacer, porque probablemente predomine otro tipo de sustancias en ese caso de su urticaria, ¿no? Entonces el mensaje aquí es que no solamente es el mastocito, sino también interfieren otras vías inmunológicas como son factores de la coagulación, factores del complemento y otras células como les mencionaba. No vamos a hablar de cada una de las vías, pero pues lo importante es que cada vez se desarrollan tipos de tratamiento dirigidos contra estas vías. Dentro de la clasificación, de manera práctica, sabemos que la urticaria en cuestión de tiempo se clasifica en una urticaria aguda, aquella que tiene menos de 6 semanas de aparición. Afortunadamente es la más frecuente y es la que más fácil podemos llevar a cabo un buen control de la enfermedad. A diferencia de la crónica, que es aquella que dura más de 6 semanas, que puede ser 6 semanas, digamos, diario o de manera intermitente, con aparición de ronchas y o angioedema. Dependiendo de la causa, otra clasificación de la urticaria es urticaria espontánea o la urticaria inducible. En el caso de la urticaria espontánea, no existe solamente un factor exclusivamente asociado como desencadenante. Hay varios factores que se pueden asociar. Sin embargo, a diferencia de la urticaria inducible, en esta sí es muy específico. Por ejemplo, en el caso de la urticaria por el dermografismo, que sabemos que son pacientes que al momento de rascarse, la piel pues presenta esta sobrelevación, estas ronchas, o incluso durante el trayecto, en el momento en el que se rascan, se presentan estas lesiones que son muy pruriginosas y que incluso pueden tener varios años de duración. Esta es la
urticaria crónica inducible más frecuente, sobre todo en adultos. También hay niños que lo llegan a presentar, pero realmente el porcentaje es bastante bajo. Hay pacientes que llegan al consultorio que de repente dicen, no, pues es que me estuve lavando las manos con agua fría y de repente me empecé a enronchar y cada vez que me baño con agua fría me enroncho, pero si me baño con agua caliente no. Entonces hay que estar interrogando, digamos, estos factores que pueden ser desencadenantes de una urticaria inducible, sobre todo en los pacientes que ya llevan más de 6 semanas. Si el desencadenante puede ser el frío, es el calor, el sudor, la vibración, urticaria por contacto con algo que estén tocando o simplemente el agua, independientemente de la temperatura, ¿no? Para identificar si existe algún factor inducible, pero pues ya quedamos que realmente el porcentaje de urticaria espontánea es mucho mayor comparado con la identificación de una causa específica. En el caso de la urticaria aguda, que es una gran cantidad de casos que vemos nosotros, por ejemplo, los pediatras, alergólogos pediatras, o cualquier médico que trata niños, en los lactantes del 40 al 50% se asocia a infecciones leves. Entonces, cualquier paciente que llegue a su consultorio, que sea lactante o preescolar, realmente la probabilidad que la infección haya sido un desencadenante es muy alta. Siempre hay que interrogar por qué, porque la urticaria puede presentarse antes, durante o después del episodio infeccioso. Normalmente puede presentarse 1 a 2 semanas antes o de 1 a 2 semanas después, ¿no? O durante el episodio. Sabemos que durante esta temporada, pues es una temporada de infecciones respiratorias muy frecuentes. El rinovirus es un importante desencadenante de urticaria. Algunos, por ejemplo, también diarreas, infecciones gastrointestinales ocasionadas por rotavirus, pero realmente cualquier virus puede desencadenar un proceso de urticaria aguda. Lo vimos en pacientes con infección por SARS-CoV-2, en los cuales después de cierto tiempo les aparecía la urticaria, incluso algunos quedaban con urticaria crónica. Dentro de las bacterias también, una gran cantidad de bacterias pueden ser desencadenantes de esto. Hay que interrogar también si el paciente presenta ingesta de algunos medicamentos o algún alimento. La característica de la urticaria desencadenada por medicamentos o alimentos en general, como es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es muy rápida. O sea, el tip es, me comí el huevo y a los 5 o 30 minutos me aparecieron las ronchas. Es altamente probable que podría ser el alimento. Pero si les dice el paciente, es que consumió huevo y como a las 12 horas después le salieron las ronchas, pienso que es el huevo. No, la verdad es que la probabilidad es baja, porque en general son reacciones muy rápidas, de hipersensibilidad rápidas. Las pruebas diagnósticas en urticaria aguda en general no se requieren. En más del 90-80% de los pacientes no es necesario realizar ningún estudio diagnóstico. El diagnóstico es clínico, entonces una vez que lo hayamos identificado, pues hay que tratarlo. Ahorita vamos a ver cómo se va a tratar, excepto en aquellos pacientes, como les comentaba, que de manera muy inmediata, a los 5 a 30 minutos de haber ingerido el alimento sospechoso o el medicamento sospechoso, pues hayan presentado esta reacción. ¿No? Normalmente son pacientes, por ejemplo, a veces te llegan pacientes a la consulta que dicen, es que comió, no sé, leche o huevo hace 6 meses y le salieron ronchas. Ah, ok, pero después le volví a dar huevo y ya no. Y ahorita otra vez coincidió que volvió a consumir el huevo y otra. No, la verdad es que eso no es una alergia alimentaria. Una alergia alimentaria tiene que ser reproducible. O sea, siempre que se le da el alimento, debe de aparecer la reacción. No es a veces sí, a veces no, ¿no? Y como ya vimos, es de naturaleza inmediata. Es decir, 5 o 30 minutos en general tiene que aparecer ese tipo de manifestación. El tratamiento de la urticaria aguda, hay diferentes guías. La verdad es que aquí en México pues tenemos la guía del manejo de la urticaria aguda comparada con las guías de Estados Unidos o Europa, la verdad es que no varía mucho. Lo que nos menciona es, si te llega un paciente con cuadro de urticaria aguda, es decir, que tiene menos de 6 semanas que empieza a aparecer y te llega a tu consultorio, de primera elección, pues debes de elegir un antihistamínico de segunda generación. Recordemos que ya los de primera generación ya ni siquiera deberían de existir por el alto riesgo de efectos adversos. Esta dosis, de manera inicial, se sugiere en las guías que se dé a una dosis habitual, ¿no? Si el paciente no responde, no tiene mejoría en 24 horas con esa dosis habitual, ¿y cuál es la opción que tenemos? Duplica la dosis de tu antihistamínico de segunda generación.
Y si a pesar de eso no mejora a las 24 horas, entonces tenemos que hacer es cuadriplicar la dosis del antihistamínico. Aquí nos da la opción la guía de cuadriplicar la dosis o también agregar un ciclo corto de corticoesteroide sistémico, normalmente durante 5 a 7 días. Aquí otra opción que nos da la guía es que desde el inicio el paciente llega con un cuadro moderado, es decir, que ya tiene dos o más sectores de su cuerpo, segmentos de su cuerpo con ronchas y también puede presentar un edema. Puedes iniciar con una dosis doble, digamos, pero si son dos, tres ronchitas, la verdad es que con una dosis habitual con eso puede ser suficiente. Aquí es donde ya nos llega más como a los alergólogos, en los cuales ya lleva 2, 3 días, no mejora y todo. Entonces, lo que podemos hacer es la asociación de una dosis cuádruple más el ciclo corto de corticoesteroides. Eso es como el tope. Hay ciertos tipos de antihistamínicos en los cuales ya está corroborado que son absolutamente seguros cuadriplicar la dosis. En este caso tenemos aquí la bilastina, cetiricina, desloratadina, evastina, levocetiricina, rupatadina. Entonces, todos estos con toda seguridad ustedes pueden cuadruplicarlos. Realmente, el porcentaje de pacientes que responden a esta dosis cuádruple es bastante alta, es más del 80%. Precisamente es aquí donde a veces, por eso nos llegan a nosotros, porque a lo mejor le dejan una dosis doble, pero ya no responde y ya de ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente cuadriplicarlo. Igual, también otra cosa bien importante, sobre todo para médicos de primer nivel o pediatras, la dosis bueno, el antihistamínico se tiene que dejar durante 3 a 4 semanas. Ese también es ahí un error que de repente lo dejan, no sé, 5 o 7 días y otra vez el paciente les vuelve a marcar porque nuevamente presenta las lesiones. Entonces, normalmente ante un cuadro, aunque sea urticaria aguda, el mínimo de tiempo son 3 semanas con antihistamínico. Es importante identificar si el paciente junto con las ronchas presenta algún otro tipo de manifestación sistémica para poder identificar a los pacientes que presentan anafilaxia. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre esta, pero sí es importante como prender el foco rojo. En el caso de los pacientes con urticaria crónica, es importante primero confirmar, o sea, saber, ¿es urticaria o no es urticaria? Ahorita vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales, pero siempre tomar o tener en cuenta que la lesión elemental es la roncha o puede aparecer angioedema. La característica es que es pruriginosa en el caso de las ronchas y que no nos deja una marca, ¿no? Y identificar cuál es la causa, hacer un adecuado interrogatorio, identificar si hay algún cofactor o alguna comorbilidad importante. En los casos de urticaria crónica, la verdad es que existe una alta asociación con trastornos autoinmunes o trastornos psiquiátricos. Aproximadamente de los trastornos psiquiátricos más asociados pues son la ansiedad y la depresión, que este tipo de pacientes puede presentar urticaria crónica aproximadamente en el 35% de los casos. Entonces es bastante, bastante alto. Yo creo que los internistas, si hay algún internista aquí escuchando o médicos que se dediquen a ver completamente adultos, la verdad es que si tú interrogas al paciente con urticaria crónica, es altamente probable que presente estos trastornos. Las consecuencias en la calidad de vida, en el sueño, su salud sexual, en el trabajo, en la actividad física, hay ciertas escalas de evaluación para identificar qué tanto está afectando esta urticaria a la calidad de vida de nuestro paciente. Los biomarcadores de la respuesta al tratamiento, hay algunos que la verdad es que son de fácil acceso, en cualquier laboratorio los realizan, hay otros que son un poquito más complejos, pero siempre es importante evaluar para saber si existen marcadores de que esta urticaria va a tardar más tiempo en resolverse, de una mayor gravedad, refractariedad, tratamiento o demás. El monitoreo de la actividad es importante también a través de las diversas escalas y el control de la enfermedad. Hay que excluir algunos diagnósticos diferenciales, que la verdad es que sí es importante como prender nuestro foquito rojo para identificar si estas lesiones son o no urticaria. Por ejemplo, en la primera vemos algo que se llama urticaria vasculítica. Normalmente, como les mencionaba, da comezón la urticaria simple. En cambio, la urticaria vasculítica lo que va a hacer es dar dolor o ardor. Esto es así como un tip para poder identificar que no estamos ante un caso de urticaria común. Aparte de la urticaria vasculítica,
aparte de las lesiones en piel, se pueden, estas lesiones sí dejan marca, pasan 24 horas y no desaparecen, o sea, duran días. Y puede estar asociada a síntomas sistémicos como fiebre o dolor articular. Puede formar parte o no de alguna otra enfermedad autoinmune, entonces también hay que interrogar como toda esta parte. En la figura número B vemos también algo que se llama mastocitosis. La mastocitosis es un trastorno en el cual hay una mayor acumulación de estas células, los mastocitos, en diversas partes. Puede ser desde la piel o puede ser también en órganos internos. La característica de la mastocitosis es que al momento de frotar las lesiones aparece el signo de Darien, en el cual se presenta un enrojecimiento dentro de los primeros 5 minutos posterior a la lesión. Diagnóstico del tema anular centrífugo, hay algo que se llama síndromes autoinflamatorios. Estos síndromes autoinflamatorios pueden ser también formar parte de los trastornos de la inmunidad, en el cual se caracteriza por presencia de ronchas más episodios febriles, que normalmente son fiebres cíclicas, en los cuales cada 3 o 4 semanas siempre el paciente, así como relojito, va a estar presentando fiebre. Normalmente esta fiebre dura 2 a 3 días y desaparece. Durante el tiempo en el que les aparece la fiebre, también les aparecen las ronchas y puede estar asociado o no a dolor articular. Estos síndromes autoinflamatorios que dan urticaria van a ser algo que se llaman asociados a criopirina, que van a ser desencadenados sobre todo por el frío, es decir, el paciente se expone a temperaturas bastante bajas y empiezan a aparecer así como les mencioné. El angioedema hereditario, que es algo bien importante también como diagnóstico diferencial, este angioedema se presenta solo, no aparecen ronchas, puede manifestarse angioedema facial, extremidades, genitales, manos y demás, pero la característica es que ustedes dejan el antihistamínico y el paciente no responde. Este angioedema hereditario sí tiene una alta probabilidad de presentar angioedema laringio que puede comprometer la vida, y esto sobre todo ante situaciones de estrés como por ejemplo cirugías, algún traumatismo o demás. Hay otros diagnósticos diferenciales como el eritema multiforme, síndrome hiperosinofílico y demás. Dentro de la causa es bien importante, pues primero identificar si existen algunos otros síntomas sistémicos como fiebre, artralgias o malestar. En la mayoría de los pacientes no van a encontrarse, pero en aquellos en los que sí, pues hay que sospechar alguna enfermedad autoinflamatoria. Si este paciente presenta una duración de más de 24 horas, también es un foco rojo porque hay que enviarlo normalmente a toma de biopsia para el estudio de una vasculitis. Si este paciente, la duración es menos de 24 horas, entonces hay que interrogar si puede ser inducible o no. Por ejemplo, frío, calor, sudor, vibración o algo de contacto, pues ahí podríamos estar ante una urticaria crónica inducible. Pero la verdad es que si durante el interrogatorio no encontramos algo muy específico, pues realmente lo más probable es que se trate de una urticaria espontánea. En el grupo de los adultos, sobre todo aquellos adultos mayores que ya están con múltiples tratamientos, que tengan AINES, IECA o demás, siempre hay que sospechar que este angioedema puede ser desencadenado por estos medicamentos. Lo que se hace es suspenderlo por lo menos durante una semana. Si remite el angioedema solo con la suspensión, la verdad pues esta va a ser la causa, ¿no? Y como les mencionaba, si es un paciente con angioedema solo y sin ronchas, y que no responde muy bien al tratamiento con antihistamínicos, pues siempre sospechar el angioedema hereditario. Hay múltiples desencadenantes de urticaria crónica inducible, sí. En el caso del dermografismo ya vemos que es como la más frecuente. Cada uno de estas urticarias inducibles tiene diversas pruebas de provocación y diversos dispositivos a través de los cuales los alergólogos podemos realizar el diagnóstico confirmado, dependiendo si se trata del calor, del frío, de la presión, del agua como tal, ¿no? Entonces, normalmente la aparición de estas lesiones secundario al estímulo desencadenante aparece muy rápido, normalmente entre los primeros 5 a 10 minutos, realmente es de inmediato. A diferencia de una urticaria crónica inducible que se trata de presión retardada, que sí, la verdad es que puede tardar 6, 8 horas.
¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que de repente van y cargan su mochila y justo donde estaban cargando su mochilita, ahí les aparece esa lesión. Después de 6 horas, ese es un tipo de urticaria de presión retardada. Ahora, si por el frío, la presión o demás, entonces este paciente pues, tiene urticaria crónica espontánea. Se asocia con trastornos que pueden predisponer o facilitar la degranulación de mastocitos. No hay solamente un factor desencadenante, sino pueden ser varios. El principal asociado pues es la autoinmunidad, la generación de autoanticuerpos que van a unirse a los receptores del mastocito para degranularlo, existe en un alto porcentaje de pacientes con urticaria crónica. Y siempre preguntar si el paciente tiene algún dato de autoinmunidad, por ejemplo, ya sea familiar o personal. Preguntarle si tiene artritis, lupus, vitiligo, psoriasis, problemas de la tiroides o demás. Interrogar qué tan buena dieta o qué tan buena alimentación lleva este paciente. Por ejemplo, las dietas altas en colorantes, salicilatos, conservadores, edulcorantes y demás, tienen una mayor probabilidad de ser pseudoalérgenos y ocasionar que el mastocito se granule. Entonces, si tenemos un paciente en el cual no encontramos muy bien la causa, pero nos dice que todos los días come, no sé, toma Coca-Cola, sabritas, papas y demás, entonces podemos ir modificando esa dieta de nuestro paciente. Disbiosis del tracto gastrointestinal, esto es muy importante. Cada vez existe un mayor uso indiscriminado de antibióticos y esto ha ido modificando la microbiota intestinal. Entonces, y aunado a la mala dieta que de repente llevamos, ¿no? En este grupo de pacientes en los cuales podemos identificar que tiene este problema y que además puede tener síndrome de intestino irritable, problemas de estreñimiento, diarrea crónica y todo, le puede favorecer mucho al control de la urticaria el uso de probióticos. A todos los pacientes con urticaria crónica espontánea, la verdad es que se les solicita niveles de vitamina D, ya que sabemos que es un cofactor muy importante dentro de varios procesos del sistema inmunológico. Y en nuestra población, la deficiencia de vitamina D, perdón, es bastante alta. Entonces, también es algo que podemos aportar al paciente para tener un buen control de la enfermedad. Hay que interrogar qué tan buenos hábitos de alimentación y de higiene tiene. Aquí, por ejemplo, en nuestra población, el blastocistitis hominis como desencadenante de urticaria es bastante alto. Entonces, coproparasitoscópicos y la verdad en el escenario de un paciente con urticaria crónica que no responde también a tratamiento, pues se tiene que dar tratamiento desparasitante, ¿no? Aquí sí estaría indicado. Interrogar sobre si tiene algún dato o no de enfermedad acidopéptica ocasionada por Helicobacter pylori y demás. Las enfermedades crónicas como el estrés, síndrome metabólico, la hipertensión, lo que generan es una mayor cantidad de citocinas proinflamatorias que hacen que también este mastocito pues pueda degranularse. El diagnóstico, pues siempre realizar una anamnesis detallada, un examen físico, pues bastante así desde la cabecita hasta los pies y realizar algunas pruebas diagnósticas. Aquí, a diferencia de la urticaria, pues en la crónica sí se tienen que realizar estudios y sobre todo en la crónica dejan alguna mancha, alguna lesión posterior a que desaparecen. Hay asociación con algunos otros síntomas, qué estaba haciendo, qué hace cuando justo comienzan las lesiones. En los niños, siempre interrogar si hay infecciones recientes o a veces mamá enfermarse. Entonces, ahí podemos realizar esta asociación con este proceso infeccioso, ¿no? Y si está tomando algún medicamento, cuánto tiempo después de que tomó el medicamento le aparecieron las ronchas, si posterior a la actividad física aparecen, hay autoinmunidad, si los síntomas son
reproducibles, es decir, si no es su primer evento, los otros eventos, ¿con qué se ha asociado él? ¿Con qué lo ha asociado? Si aumenta con el frío, con el calor, con la presión. También es importante interrogar las comorbilidades o los cofactores, por ejemplo, tiene un buen sueño. La verdad es que hay pacientes que tienen ansiedad, depresión, no duermen bien, hay algún trastorno psiquiátrico asociado o demás. Entonces, la verdad es que el abordaje de un paciente con urticaria crónica espontánea requiere muchísimo tiempo porque hay que interrogar varias cosas, ¿no? Las pruebas de provocación, ya les mencionaba que eso ya prácticamente es como más como la parte para nosotros los alergólogos, para identificar exactamente si es o no el desencadenante. ¿Qué auxiliares diagnósticos? O sea, ¿qué pedir en pacientes con urticaria crónica? Obviamente, dependiendo de los síntomas, ¿eh? O sea, la verdad es que aquí hay que ser como muy, enfocarse mucho a lo que el paciente nos menciona. O sea, si el paciente nos menciona que ha tenido datos de enfermedad acidopéptica, gastritis o demás, pues bueno, podríamos sospechar que podría ser el desencadenante del Helicobacter pylori. O si el paciente refiere que tiene problemas de diarrea, que come en la calle o que de repente el niño no se lava las manos, ok, alguna infección parasitaria, ¿no? Pero en general, digamos, como los estudios básicos van a ser una biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, una PCR, coproparasitoscópicos y de manera indudable en anticuerpos antinucleares. Y los anticuerpos muy asociados en pacientes con urticaria crónica espontánea son los anticuerpos antitiroideos, de los cuales el principal es antiperoxidasa. Entonces también hay que solicitarlos porque la verdad es que la asociación con problemas tiroideos es bastante alta. Niveles de IgE y según sea el caso, pues otros estudios, ¿no? En algunos sí van a requerir pruebas de alergia, en otros no, pero en general son esos. En algunas ocasiones podemos realizar, sobre todo más como los alergólogos, pruebas del suero o del plasma autólogo. Se van a encontrar positivas hasta en un 40% de los pacientes con urticaria crónica espontánea. Por eso les mencionaba yo que el componente de autoinmunidad va a estar altamente asociado en este caso de los pacientes con urticaria. La presencia de autoantígenos, eso es lo que nos va a indicar, autoanticuerpos, perdón, de tipo IgG contra la IgE o el receptor de alta afinidad del mastocito. Van a haber ciertos niveles dependiendo del tamaño de la roncha que posterior a 15 a 20 minutos se evalúa dependiendo si se puso plasma o si se puso suero. Pero bueno, en general lo que nos indica esta prueba es la presencia de autoanticuerpos. Hay que abordar también los síntomas asociados, dependiendo si el paciente presenta datos de infecciones de vías respiratorias altas, recurrentes. Una infección de vías urinarias puede ser desencadenante de una urticaria. Una muela, por ejemplo, la verdad es que la caries no tratada también puede ser un factor desencadenante, por eso les digo que hay que revisarlos por completo. Enfermedades tiroideas, unas otras más, entonces ahí sí ya va como los estudios dependiendo de lo que el paciente les mencionaba. La autoinmunidad en urticaria crónica espontánea es alta, aproximadamente el 5% de los pacientes presentan algún tipo de trastorno tiroideo autoinmune. Otras asociadas pueden ser la enfermedad celíaca, Sjögren, lupus, artritis, diabetes o vitiligo. ¿Qué biomarcadores podemos solicitar en este grupo de pacientes? Por ejemplo, los anticuerpos antiperoxidasa. Cuando están positivos, lo que nos indica es una mayor duración de la enfermedad. Ahorita vamos a ver el tiempo de duración de la enfermedad de urticaria crónica, que la verdad es que puede ser bastante alto durante varios años. La prueba del suero autólogo, pues una mayor severidad, sobre todo el tamaño de la roncha es grande, la presencia de autoanticuerpos va a ser bastante alta. Estas interleucinas en algunas ocasiones no se pueden medir, solamente en algunos laboratorios. Sabemos que algunas, como la interleucina 31, nos puede dar una mayor severidad del prurito. La PCR sí la podemos medir, pacientes que presenten una PCR bastante alta nos indica mayor actividad de la enfermedad. El dímero D, la eosinopenia y vasopenia son importantes. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el mastocito lo que hace es llamar a los eosinófilos y a los basófilos, los saca de la circulación y los lleva precisamente a la zona de la piel en donde se depositan. Por lo tanto, a nivel sanguíneo, pues se van a encontrar disminuidos. Esto nos indica una refractariedad al tratamiento, sobre todo con antihistamínicos.
Dentro del curso del monitoreo de la enfermedad hay diferentes escalas de la actividad de la enfermedad, del control o de la medición de la calidad de vida. Voy a mencionarles solamente algunos. El más utilizado es este que se llama UA7, en el cual es muy fácil interrogar. La verdad es que lo único que preguntamos es las ronchas han aparecido durante toda una semana. El paciente va anotando día por día y el grado de prurito, si es un prurito que interfiere o no interfiere con la calidad de vida, con el sueño, con las actividades diurnas, y se suma un puntaje. El puntaje máximo es de 42 puntos. ¿Y cómo lo interpretamos? Si es un paciente que tiene 6 o menos puntos, la verdad es que es una urticaria bien controlada. Pero si está por arriba de esta cifra, es mal controlada, entonces debemos de realizar un ajuste en nuestro tratamiento. También existe el UA7, también es una puntuación de gravedad. Aquí, digamos, entre más puntuación, es una urticaria crónica espontánea grave que se va a asociar a un prurito intenso, a grandes lesiones y demás. Entonces lo podemos clasificar también como grave, moderada, leve o muy leve. Hay también pruebas de control de la urticaria. Aquí entre más puntos, aquí es al revés, entre más puntos, mejor controlada va a estar. También las preguntas son bastante rápidas y fáciles. Se evalúa las últimas 4 semanas, por ejemplo, qué tanta comezón, qué tantas ronchas, qué tanto afectó su calidad de vida durante este tiempo, y lo mismo, sumamos y obtenemos el puntaje. Existe esta clasificación exclusiva del angioedema en la cual vamos sumando precisamente cuántos días presentó angioedema, si ha sentido alguna molestia y demás. El cuestionario de la calidad de vida también este que les muestro acá, no lo vamos a mencionar por cuestiones de tiempo, pero lo importante es como realizar estas escalas de evaluación en este tipo de pacientes para ver si realmente tenemos un buen control o tenemos un mal control. Bueno, ya habíamos hablado sobre el manejo de la urticaria aguda, ¿no? Que la verdad en general la mayoría de los pacientes va a responder con unas adecuadas dosis, sobre todo de antihistamínicos. En el caso de la urticaria crónica, el tratamiento de primera sigue siendo los antihistamínicos de segunda generación, cuádruple. Ya vimos cuáles son los antihistamínicos que son muy seguros para cuadriplicarlos. Aquí los vuelvo a mencionar: desloratadina, levocetiricina, bilastina, avastina y fexofenadina. Entonces, realmente la probabilidad de efectos adversos con una dosis cuádruple es bastante baja. Si el paciente, a pesar de estar con dosis cuádruple, no responde, durante estas exacerbaciones podemos dar ciclos cortos de corticosteroides, sí, pero la verdad es que hay que pensar que si no alcanza un buen control en unas 4 semanas con una dosis cuádruple, hay que valorar el inicio ya de tratamiento de tercera línea. Aquí es donde ya prácticamente nos concierne un poco más a los alergólogos, inmunólogos, porque ya se trata de tratamientos con anticuerpos monoclonales, como malizumab, que es un anticuerpo anti-IgE, o ciclosporina, que pues sabemos que tienen algunos efectos adversos importantes, sobre todo a nivel renal. ¿Qué es lo importante de este tratamiento? Por ejemplo, si tenemos aquí urticaria crónica, igual, no suspender el antihistamínico de manera rápida porque el paciente va a recaer. Entonces, al lograr el control de la enfermedad, por ejemplo, con una dosis doble o triple o cuádruple, mínimo debemos de mantener esa misma dosis por al menos 2 a 3 meses. Y después de ese tiempo, intentar reducir la dosis del antihistamínico, evidentemente para que el paciente se quede con la dosis mínima necesaria. Hay algunos medicamentos pues de tercera línea en el cual pues ya los inmunólogos los prescribimos en conjunto con los antihistamínicos, como es la ciclosporina y el omalizumab que les mencionaba. Algo importante de los antihistamínicos es que los de primera generación, les digo, ya no deberían de existir, ya se deben de eliminar por los efectos adversos anticolinérgicos, sedantes, tienen muchas interacciones con el alcohol, con otros medicamentos. Los de segunda generación pues son relativamente seguros y la mayoría están autorizados para el manejo de la urticaria.
¿Cuáles son los puntos claves en el uso de antihistamínicos en la urticaria? Se recomienda aumentar la dosis antes de otro tratamiento alternativo. O sea, no vamos a pensar en esteroides, no vamos a pensar en ciclosporina o malizumab o otras cosas antes de haber llegado a una dosis cuádruple. Si a pesar de la dosis cuádruple no se controla, bueno, entonces ahí sí ya pensamos en otros tratamientos. Se recomienda, eso también es bien importante, que se tomen con regularidad. Aquí, o sea, es como la hipertensión, o sea, no le vamos a decir al paciente, tómatelo cuando tu presión esté alta, no, o sea, los antihipertensivos se toman de manera diaria y continua. Obviamente también con la dosis mínima necesaria. Lo mismo pasa con los antihistamínicos, o sea, hacerle entender al paciente que va a estar largo tiempo con estos medicamentos, obviamente en un futuro se planea disminuirlos, pero sí es importante que se nos tome diario, aunque vea que ya no aparecen las ronchas. Otra recomendación, no se recomienda andar combinando dos, tres antihistamínicos, porque la efectividad de la combinación, la verdad es que la mayoría de las guías menciona que no es necesario, ¿no? No se recomienda una dosis mayor a la cuádruple, porque entonces sí podríamos tener unos efectos adversos importantes. La dosis efectiva, como les comentaba, una vez logrado el control de los síntomas, mantener esta misma dosis por al menos 3 meses antes del descenso. ¿Y cómo vamos a hacer el descenso? Si llevamos ya 3 meses, por decir, con una dosis cuádruple, podemos ir disminuyendo una tableta por mes cuando ya se inicia este descenso. No de así como de rápido, de ya tomaba 4 y ahora te tomas una, no, porque la verdad es que lo más probable es que vaya a comenzar con otras nuevas lesiones, ¿no? Si se exacerba la urticaria al momento de querer hacer el descenso, no le movemos, o sea, nos quedamos con la misma dosis con la que tenía un buen control todavía otro tiempo más. Las dosis de antihistamínicos, pues ya realmente están descritas en varias guías de práctica clínica, en diferentes artículos, pero pues aquí están las dosis tanto para el adulto como para las dosis pediátricas. El curso natural de la urticaria crónica. Aquí, como yo les comentaba, hay que explicarle bien al paciente que es una enfermedad en la cual va a estar tomando durante largo tiempo este tratamiento. En el caso de esta urticaria crónica espontánea, puede ocurrir una reacción espontánea, pero es rara y la verdad es que es poco frecuente. Se ha seguido a lo largo del tiempo este grupo de pacientes y después de un año, solo el 17% va a alcanzar una revisión. Entonces, tomen en cuenta cuánto tiempo va a estar con el antihistamínico, ¿no? Después de 5 años, solamente 45%, y después de 20 años, un 73%. Entonces, explicarle la cronicidad de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo en el caso de la urticaria inducible, puede tener la duración de los síntomas de este paciente? Por ejemplo, en el caso del dermografismo, a lo mejor alguno de ustedes que esté escuchando tiene dermografismo. Ese dermografismo no le ha durado 6 meses, ni 8 meses, ni nada, dura años. Pueden haber pacientes que pueda durar desde 2 o incluso hasta 12 años. En el caso de la urticaria colinérgica, de 2 a 5 años y, por ejemplo, la urticaria por frío de 3 a 8 años. Durante este tiempo sí hay que estar tomando el antihistamínico como de manera recurrente. El tratamiento de la urticaria crónica espontánea, la tasa de éxito, aproximadamente el 60% de los pacientes va a responder solamente con puros antihistamínicos, pero sí va a existir pues, un 40% que no va a responder y va a requerir otro tipo de terapias. Obviamente, esto va de la mano de, si tenemos un trastorno psiquiátrico, ok, te vas con psiquiatría, te vas con psicología, mejoras de tu ansiedad, mejoras también de tu depresión y puedes alcanzar un mejor control y tal vez no requerir otros tratamientos de segunda o de tercera línea. Si tiene Helicobacter pylori, erradicarlo. Si tiene niveles de vitamina D bajas, suplementarlo. Si tiene síndrome de intestino irritable, mejorar el control. O sea, la verdad es que va muy de la mano de otros trastornos que podemos encontrar ahí en el paciente. Omalizumab más antihistamínicos, la verdad es que la tasa de éxito es bastante alta, es del 90%. El omalizumab también se aplica durante largo tiempo y en algunos pacientes pueden recaer precisamente posterior a su suspensión. Entonces sí hay que ser como muy cautos para identificar qué dosis, cuánto tiempo y a qué paciente se le indica.
El presente y el futuro. Como les comentaba, pues hay muchos anticuerpos monoclonales que se están elaborando precisamente contra estas vías específicas de granulación, de activación del mastocito. Por lo cual, lo más importante es que se identifique específicamente qué genotipo, qué endotipo y qué fenotipo tiene cada uno de estos pacientes de urticaria crónica espontánea, sobre todo aquellos que no han alcanzado un buen control de su enfermedad, porque incluso hay algunos que como omalizumab tampoco llegan a responder, ¿no? La calidad de vida es bien importante. Sabemos que un paciente que tiene prurito y que tiene prurito todo el día, en la noche, pues evidentemente no va a tener un adecuado sueño, va a estar con fatiga, una falta de concentración, incluso va a ocasionar ahí como el círculo vicioso. Si de por sí ya tenía depresión, ahora va a estar peor, va a tener más ansiedad. Entonces es importante alcanzar un buen control para que precisamente también mejore sus otros problemas psiquiátricos. La urticaria disminuye la calidad de vida desde a nivel social, laboral, a nivel sexual. Entonces sí es bien importante como tomar en cuenta esto. Algo más. Si la urticaria, o sea, ustedes ven un paciente que presenta ronchas de manera rápida, repentina y que al mismo tiempo tenga otra manifestación respiratoria o cardiovascular o gastrointestinal, en ese mismo momento hay que sospechar anafilaxia. Y ni se diga después de haber ingerido un alimento o algún medicamento o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque la anafilaxia es una reacción que ahí sí es potencialmente mortal, es muy grave y es de instauración muy rápida. Y si no se lleva a cabo una adecuada identificación y tratamiento, pues el paciente puede pues, fallecer, ¿no? Sobre todo si hay alguna afectación cardiovascular. Tiene una mortalidad del 1% en pacientes hospitalizados en el caso de sola anafilaxia, pero si se asocia a choque anafiláctico, hasta el 6%. La anafilaxia nos puede tocar a todos, desde un consultorio de primer nivel hasta un consultorio de especialista o subespecialista. Entonces, siempre hay que estar preparados para la identificación de los mismos. El tiempo promedio de los síntomas, por ejemplo, de que te dan un medicamento por vía intravenosa, es bastante rápido si es por esa vía, es en los primeros 5 minutos. Entonces, si tenemos un paciente que le estamos administrando lo que sea, antibiótico, anticuerpo monoclonal, quimioterapia y demás, y empieza con ronchas, y a su vez desatura, o a su vez tiene náuseas, o a su vez tiene diarrea en ese momento, o empieza con accesos de tos, eso es anafilaxia hasta no demostrar lo contrario, y hay que actuar. Piquetes de insectos también son rápidos. En los primeros 15 minutos nos puede ocasionar ronchas, angioedema, cierre, edema laringio y la muerte incluso, ¿no? ¿Qué síntomas? Realmente el diagnóstico de anafilaxia es fácil, o sea, yo como les digo, siempre les digo ronchas más porque los síntomas cutáneos son los más frecuentes hasta en el 84% de los pacientes, pero puede ser ronchas más algo respiratorio, más algo cardiovascular o digestivo. ¿Qué síntomas pueden darse? Síntomas cardiovasculares como mareo, hipotensión, taquicardia, disnea, estridor, tos, opresión en el pecho, que de repente te ponen el medicamento y te enronchas y a la vez empiezas a vomitar, te empieza a doler el estómago o diarrea, náuseas. Entonces, eh, si identificamos que eh, como cualquier paciente grave, siempre es importante primero el ABCDE y mencionar que el tratamiento de primera elección, antes de que le pongan metilprednisolona, antes de que le pongan hidrocortisona, difenhidramina, siempre tratar en el muslo, porque la vía intravenosa se puede aplicar, sí, pero el riesgo con estas el subespecialista, la dosis de adrenalina va de 0.01 miligramos, 0.5 mililitros. Recordemos que las ampolletas son de 1 mililitro o 500 microgramos, que es lo mismo. Desafortunadamente en México no tenemos
inyectores de adrenalina, como ocurre en Estados Unidos, en Argentina o en Brasil. Entonces, a pacientes que ya han tenido, que se les indica es, pues, tienes que andar cargando dieta con tu cualquier paciente crítico, identificar si requiere estabilización o no de la vía aérea, si requiere nebulización, si hay datos de broncoespasmo con salbutamol. Posteriormente, ya para aplicar, o sea, tengamos un paciente con anafilaxia, mantenerlo en vigilancia, te pongo la adrenalina o demás, y te vas de alta de tratamientos médicos también que se utilizan en esta enfermedad, y nada más. Sería importante como hacer de anafilaxia exclusivamente, pero es lo único que les quería mencionar sobre esto. Las conclusiones, el diagnóstico de la urticaria es clínico, o sea, en general lo ves, preguntas, interrogas y dices, ok, es urticaria. Aquí lo difícil es identificar la causa, sobre todo en la crónica. Requiere una adecuada semiología y estudios de laboratorio individualizados, sobre todo en la crónica, y el tratamiento es escalonado. La verdad es que el tratamiento en primer nivel es fácil, porque lo que tenemos que hacer es subir el antihistamínico hasta una dosis cuádruple. Ok, ya no responde a la dosis cuádruple, dosis de corticosteroide 5 días. ¿No responde? Ah, bueno, entonces ahora sí ya lo enviamos con el alergólogo, con el inmunólogo, para identificar qué está pasando con este paciente. Si la urticaria se asocia a otros síntomas en ese momento de aparición, siempre pensar en otros diagnósticos diferenciales, o en caso de anafilaxia, pues igual también actuar de manera inmediata. Eso es todo. No sé si tengan algunas dudas. Si tienen algunas dudas, pues yo pienso que las podemos resolver en este momento, o las pueden escribir. De todas maneras, aquí están mis datos de contacto, en lo que yo les pueda ayudar. Muchas gracias, doctora Diana. Estuvo muy clara su plática y muy didáctica. Aquí tuvimos algún detalle al final. Bueno, nosotros, bueno, yo la perdí. No sé si a todos les pasó que dejaron de ver a la doctora, si hubo, les perdieron algunas diapositivas, algunas, muy importante de lo que ya estaba hablando al final de los tratamientos que ya dan ustedes como alergólogos. Quisiera que me dijeran en el chat, si, sobre todo porque, no sé, si hubo fallo. Es que, ajá, doctora, la perdimos un ratito, no sé si se pudo dar cuenta. Fíjense que me pareció que tenía como una baja conexión, pero justo estaba pendiente de mi celular por si me escribían, o aquí en el chat, que no se escuchaba o algo, pero como no vi ningún mensaje, ajá, Ajá. continué, no sé en qué Sí, es que parte. se cortó, o sea, yo creo que unos minutitos antes que terminara, doctora, yo creo que se empezó a entrecortar y de Ajá, ahí, pero mire, por ejemplo, Pilar dice que yo quería saber, se cortó el sonido. Bueno, ahorita ya están poniendo preguntas, pero no sé si entonces si no pasó a todos, pues a lo mejor en la grabación se va a poder ver. Nada más que aquí alcance a ver que se, se cortó también la grabación. Sí hubo un fallo es, en las últimas, cuando estaba usted hablando del manejo ya como en forma resumida. Ya ajá, ok. eran las últimas diapositivas, doctor. Ah, ok. Pues sí, o sea, yo creo que si por aquí tienen alguna duda respecto a eso, porque dicen que sí apareció en la imagen, pero como que se veía como cortadito ahí, ¿no? Por ejemplo, están preguntando de que si existe algún tratamiento tópico para la Ajá. urticaria. La verdad es que no. Las guías de práctica clínica no mencionan un tratamiento tópico como un tratamiento de primera elección, pero obviamente la urticaria crónica, por ejemplo, puede estar asociada también a algún problema en mayor porcentaje de dermatitis o piel atópica. Entonces, yo como les digo, o sea, es algo ahí como en conjunto, ¿no? O sea, si ves un paciente que aparte de su urticaria presenta resequedad en la piel, pues indudablemente vamos a mejorar también esa parte con algunos emolientes, ¿no? La verdad es que la diferencia entre uno u otro emoliente no es tanto, yo como les digo, o sea, no es
tanto la crema más cara que le puedas recetar paciente se lo aplique, pero así como un tratamiento dirigido de esta crema para la urticaria, no. No es tan indicado el uso en urticaria crónica de corticosteroides tópicos, eso es también algo importante. De repente me han llegado pacientes que les han dejado, no sé, Barmisil o hidrocortisona para la urticaria y no van a mejorar. Entonces, no lo indique. Por aquí, no entiendo esta pregunta, me dicen, en los pacientes con urticaria crónica se recomienda un tratamiento en conjunto para hidratación. ¿Cómo para hidratación? Hidratación vía oral, intravenosa, hidratación de la piel, no A lo entiendo. mejor se refiere a lo del emoliente. Yo, Indica indudablemente mm, ajá, sí, no, les digo, o sea, aquí es individualizar a un paciente. Si bien la piel reseca, sí indíquenlo, ¿eh? Yo la verdad es que sí, siempre pues obviamente lo reviso completo. Si veo resequedad de la piel en conjunto con el antihistamínico, les indico su crema hidratante. Así es. gracias, doctora. Pues si tienen alguna pregunta, hacerla llegar, por favor, aprovechando a la doctora que está dándonos otros minutos. Eh, la verdad es un bastante común, ¿no? Un problema muy común y como bien comenta doctora, a veces como muy difícil a llegar a, bueno, con, Sí, es muy aparatoso para los papás, o sea, ver a su hijo enrochado de todo su cuerpo y se llega con angioedema facial, o sea, es difícil que un papá diga, ay, me voy a tardar 2 semanas en ir al pediatra, no, o sea, es algo que aparece y les van a llamar de inmediato. Entonces, les digo, o sea, sí, si es una lesión ahí como muy aparatosa, que tiene angioedema y ya tiene como muchas en todo su cuerpo, no le dejen una dosis habitual, o sea, desde el inicio dejen una dosis doble o triple. Ujú. está bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Ah, dice, para pacientes embarazadas con urticaria aguda, si ya iniciamos antihistamínico y no hay respuesta, ¿podemos duplicar o cuadruplicar la dosis? Sí, en el caso de las embarazadas, uno de los Cuadru- más seguros para cuadruplicarla es la loratadina. Sí. En segundo lugar sería la cetiricina, pero por ejemplo otros como evastina o rupatadina no están tan bien estudiados en embarazadas. Entonces, pues con las embarazadas siempre hay que tener mucho más cuidado. Este, podrían cuadriplicar la loratadina o aquí mencionan, en un niño se presentó una urticaria en el sitio de contacto con plastilina. Pues hay que ver, o sea, si solamente Está bien, fue la doctora. lesión en el Dice sitio en el doctor donde Jorge, en un niño que presentó urticaria cerrado su micrófono, doctora, por eso ya no le escuchamos. perdón. Sí. Ah, es que la pregunta era de que si se presentó una urticaria en el sitio de contacto con plastilina, ¿qué debería indicar? Pues hay que revisarlo. La verdad es que si solamente fue en el sitio en donde tocó algo, pues puede ser incluso una dermatitis de contacto. Ahí en el caso de las dermatitis de contacto, sí podemos dejar nada más el puro corticosteroide tópico, si es solo en ese sitio. Pero si el paciente dice que le da comezón o tiene ronchas en otras partes de su cuerpo, no, ahí no, o sea, hay que dejar el antihistamínico sistémico y nada tópico. Ujú. Gracias, doctor. Parece que ya no hay más preguntas. ¿Gusta agregar algo más, algún comentario? Ah, Eh, bueno, el doctor Israel, perdón, dice, en caso de reacción únicamente con cambios cutáneos como urticaria y edema palpebral, sin compromiso respiratorio, ¿se podría indicar manejo con adrenalina? No, la verdad es que como les mencionaba, la anafilaxia, o sea, la anafilaxia es afección de dos o más sistemas.
Si nada más está el edema palpebral y urticaria, no, o sea, se trata como una urticaria simple, con antihistamínicos. En el caso de, como recordamos la tablita de tratamiento, si hay una angioedema importante, de manera inicial podemos dejar el corticosteroide en ciclo corto. Si no es un edema, un angioedema importante, la verdad es que solo con el puro antihistamínico, pero no, o sea, la verdad es que adrenalina con la pura roncha del angioedema no, a menos de que haya angioedema laringio, ahí sí, porque ya habría compromiso de la vía respiratoria, pero por lo que refieren en la pregunta, no. Pregunta el doctor Chacón que si un cuadro de ansiedad se puede presentar la urticaria. La verdad es que sí. O sea, el hecho de tener ansiedad, de tener estrés, por ejemplo, he tenido algunos casos de urticaria que se les murió algún familiar y de repente empiezan con ese episodio de ansiedad, salen las ronchas, sí, porque la ansiedad es un desencadenante sobre todo de interleucinas proinflamatorias y eso hace que se degranule el mastocito. Entonces, así es. Sí, 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 sin duda. Entonces, tratar con antihistamínicos, igual, lo mismo. Gracias, doctora. Parece que ya no hay más preguntas, ¿sí? Ok, perfecto. Pues Pues muchas gracias. nuevamente le Sí, muchas agradecemos gracias por la muchísimo. la invitación y de todas maneras, cualquier duda, pues ya les dejé mis contactos. Sí, ¿podría usted volver a poner sus datos, por favor, doctora, Sí, claro. para quien desea localizarla? Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, listo, gracias.